Buen día a todos los que están observando el video sobre la reforma agraria en el Perú. Integrantes es Juan Carlos Chauca Díaz, Ariana Barbosa Chale, María Fernanda Hurtado López, mi persona Lady Sheila Terrones Vázquez y Joser Nicolás Vilches. En el presente trabajo sobre la reforma agraria que se dio en el Perú entre los años 1968 a 1975, nos planteamos la siguiente interrogativa. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria? Vamos a afirmar que no fue beneficiosa y presentaremos nuestros siguientes argumentos. Ha sido un debate constante en la historia económico, social y político. El gobierno de las Fuerzas Armadas ha generado cambios importantes sobre las tierras productivas. Ante esta situación surge la siguiente pregunta. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria? Creemos que no fue beneficiosa, ya que bien ha sido cierto el Perú ha tenido objetivos positivos y que estos no alcanzaron a nivel de la eficiencia. La reforma agraria de Velasco fue una medida implementada durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en el Perú. Sus objetivos claros en sí eran tanto eliminar el latifundio y el minifundio, promover tanto la agricultura organizada y lograr una distribución más justa del ingreso. Aunque tuvo también sus avances significativos, también generó en este caso controversias y lo peor, debilitó lo que serían las instituciones democráticas. Paso con mi compañera Gillian. Buenas tardes, voy a hablar sobre la reforma agraria del Velasco en el punto económico. Bueno, en su mandado de Velasco es como la primera fase del gobierno militar, del 1968 al 1975, que duró su derrocamiento como presidente. A continuación daré dos argumentos que sí son beneficiosos en lo económico, que es la estimulación del crecimiento y la reducción de la pobreza rural. En la estimulación del crecimiento se trata más como la distribución de las tierras que pueden aumentar la productividad agrícola y que dan más empleos y crecimiento a nivel nacional. Y aunque esto no se llegó a su totalidad, ¿no? En la reducción de la pobreza rural se refiere más a las tierras, a los recursos agrícolas y a los agricultores y campesinos de bajos recursos. Por lo tanto, sí fue beneficiosa la reforma agraria en el punto económico, porque redució la pobreza rural en el sur de un 46.9% a un 36.8%, y en la estimulación del crecimiento técnico y la inversión y la acumulación de capital. A continuación, daré el pase a mi compañera María Fernanda. Gracias. Que hablaré es sobre el aspecto social. La reforma agraria de Velasco, implementada en el Perú durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en 1968 a 1975, tuvo un impacto significativo desde un punto de vista social. No fue beneficiosa. Por los siguientes aspectos mencionaré sobre la distribución de la tierra y el empoderamiento de los campesinos. Primero hablaré de la distribución de la tierra, que busca eliminar sistemas de latifundios y redistribuir las tierras de los campesinos, que significa la exportación de grandes propiedades de agrícolas que fueron repartidas entre las comunidades campesinas y las cooperativas agrarias, y que tienen como objetivo reducir las desigualdades sociales y económicas entre la élite terrateniente y la población rural. Y en segundo lugar, explicaré el empoderamiento de los campesinos, que buscan el control sobre los recursos que trabajaban. Antes de la reforma, muchos campesinos vivían en condiciones de servidumbre o semiservidumbre, bajo los grandes terratenientes. La transferencia de propiedades de la tierra a los campesinos debían mejorar sus condiciones de vida y aumentar su autonomía. Por los siguientes mencionados, la reforma no fue beneficiosa
ya que en las comunidades, por lo contrario, se puso en marcha un sistema de cooperativas de producción. Solo el 7% de las tierras fueron atribuidas a las comunidades que pasaron a ser campesinas. Muy buenas, profesora. Mi nombre es José Vilches. Yo le voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas y dejaré una breve conclusión para, más que nada, consolidar nuestra postura de que no fue beneficiosa la reforma de Velasco Alvarado. Pero bueno, siempre tuvo sus lados buenos y sus lados malos. Veamos las ventajas. Pues en las ventajas tenemos, más que nada, la redistribución de las tierras. Pues en la redistribución de las tierras se hizo que los campesinos se hagan dueños, digamos, porque no fueron dueños totalitarios de las tierras realmente. Pero bueno, al eliminar el sistema de latifundios que existía anteriormente, pues la verdad es que hubo cierto grado de beneficios en los campesinos con esta medida. Pero también una de las ventajas que más vamos a considerar nosotros como grupo va a ser de que ayudó a que no crezca el grupo terrorista, Sendero Luminoso. Pero igualmente recordemos que Sendero Luminoso igual llegó a darse en el año de 1980, llegó a crecer, así que bueno, realmente tampoco vamos a englobar a que gracias a la reforma no apareció, porque tarde o temprano iba a aparecer Sendero Luminoso. Pero me ayudó a retardar el crecimiento de Sendero Luminoso. Dejémoslo ahí. La verdad que ayudó muchísimo en esas ventajas y también ayudó también al desarrollo rural debido a que se distribuyeron las tierras, pues hubo un mejor desarrollo rural para la agricultura. Se esperaba realmente que haya una productividad agrícola alta, pero aquí paso las desventajas. En las desventajas tenemos a que la productividad agrícola disminuyó desmesuradamente debido a que los campesinos, al ser dueños técnicamente, pues no querían trabajar ya. Y también realmente recordemos que esto no benefició totalmente a los campesinos, ya que los campesinos no eran los dueños totalitarios, porque el Estado expropió estas tierras y los campesinos y se las entregó a los campesinos, pero no así como regalo, la verdad. Se los dio en forma de cooperativas. Y los campesinos eran socios, más que nada, más que dueños, eran socios de estas tierras y tenían que pagar al Estado. Pero igualmente, algunos no llegaban a pagarle y el Estado seguía siendo dueño de esto. Ya sabemos qué pasa cuando el Estado pues controla algunas cosas. También recordemos de que gracias a que pues los campesinos, a que la productividad agrícola disminuyó, la inversión privada no se llegó a dar en el sector agrícola, disminuyó desmesuradamente y lo vemos aquí más que nada en esta figura, donde se ve que el capital privado nacional disminuyó de 30 a 22 empresas y se fue disminuyendo más porque el Perú ya no era un país atractivo para invertir más que nada en el sector agrícola, donde nosotros caímos de ser un país exportador a ser un país dependiente del sector de afuera. Ya nosotros en vez de estar en vez de estar destacándonos por ser un exportador de papas de tierra, ahora pedíamos nosotros de afuera. Eso trajo consigo la reforma agraria, la corrupción en las cooperativas. También se dio la corrupción y conflictos sociales en los terratenientes también. Vamos a pasar a las conclusiones. Pues bueno, en la conclusión, no fue beneficiosa la reforma de Velasco Alvarado. ¿Por qué? Porque la expropiación de la propiedad agraria creó informalidad y también creó el abandono de las tierras. Y también recordemos que esto trajo consecuencias gravísimas para nuestro país, económicas. Es cierto que es cierto que la reforma agraria de Velasco ayudó a retardar el crecimiento de Sendero Luminoso, pero realmente Sendero Luminoso igual ya había ganado un poco de cancha más adelante, igual iba a ganar un poco de cancha más adelante y llegó a darse. Así que realmente no fue para nada beneficioso la reforma agraria de Velasco. Y aquí, como vemos, nuestro país se convirtió en un país que era netamente exportador, independiente de alimentos. Los campesinos se pusieron de acuerdo para hacer marchas. Eso trajo conflictos sociales como miércoles, que al Perú lo hundió horrible. Y por eso es que nosotros decimos de que no ha sido beneficioso la reforma agraria de Velasco para el Perú. Y aquí tenemos nuestra bibliografía. La información la hemos sacado del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Instituto Peruano de Economía y del Ministerio Cultural del Perú. Gracias.